Me llamo Tomás Vidal, tengo 71 años y llevo casi 4 décadas guardando algo que nunca debí guardar. No sé cuánto tiempo me queda, y eso, paradójicamente, es lo que me ha traído delante de esta cámara. Porque hay cosas que no deberían irse con uno a la tumba, y hay otras que quizás deberían. Todavía no sé en qué categoría entra lo que ocurrió en Valdecanto en el invierno de 1983. Valdecanto era menos, y digo era, porque ya no existe como pueblo habitado una aldea de no más de 200 almas encajada entre dos sierras al noreste de Soria. Para llegar, había que tomar una carretera comarcal que el mapa provincial ni siquiera se molestaba en nombrar, y luego un camino de tierra que en invierno se volvía un lodazal de barro negro y piedras húmedas. El primer día que conduje hacia allí, el coche patinó 3 veces. Llegué de noche. Llegué solo. Me habían enviado el obispado. Eso era todo lo que sabía con certeza. El obispo de entonces, don Evaristo Lacueva, me llamó a su despacho un martes por la mañana y me dijo, con esa calma que tenía para las cosas terribles, que había en Valdecanto una situación que requería la presencia de un sacerdote joven, formado, con criterio. Tenía yo 28 años. Llevaba 2 ejerciendo. Interpreté el elogio como lo que era una manera elegante de enviar a alguien prescindible. El párroco titular de Valdecanto era el padre Anselmo Cuervo, un hombre de 60 y tantos años que llevaba allí desde los años 50. Don Evaristo me explicó que el padre Cuervo había solicitado asistencia para un caso pastoral complejo. No usó la palabra exorcismo, usó la expresión perturbación espiritual grave. Yo, entonces, era lo suficientemente joven como para no entender la diferencia entre ambas cosas. El pueblo me recibió como reciben los pueblos pequeños a los extraños, con silencio. No un silencio hostil, exactamente, más bien un silencio evaluativo, como el de un animal que todavía no ha decidido si huir o quedarse quieto. Los hombres que vi aquella primera noche en la plaza, 2 o 3, junto a la fuente, otro asomado a una ventana, me miraron sin saludar. Una mujer cerró su puerta en cuanto me vio bajar del coche. Eso tampoco me pareció extraordinario. Los pueblos de aquella época en Castilla tenían esa dureza. La iglesia estaba en el centro, como siempre. Una construcción románica del siglo XII, reformada torpemente en los 60, con unas vigas de hormigón que chirriaban contra la piedra original como algo mal encajado. El padre Cuervo vivía en la casa contigua, una casona de 2 plantas, con las paredes eternamente húmedas y olor a piedra fría y cera vieja. Me asignó una habitación en el primer piso, con una ventana que daba al cementerio. No creo que lo hiciera con intención, simplemente era la habitación disponible. Aquella primera noche no dormí bien, no por miedo, sino por el frío. Era noviembre, y la calefacción de la casa era un sistema de tuberías viejas que crujía cada hora con un sonido parecido al de alguien golpeando metal con los nudillos. Me levanté 2 veces. La segunda, miré por la ventana hacia el cementerio. Estaba oscuro, pero alcancé a ver la silueta de la tapia, los cipreses y algo que tardé un momento en identificar, una luz de vela, detrás de uno de los nichos del fondo inquieta, sin moverse. A la mañana siguiente, no pregunté sobre la luz. Supuse que habría una explicación. En los pueblos pequeños, siempre hay alguien que visita a sus muertos de noche, alguien que vive en su propio calendario. Ahora, 40 años después, me pregunto si tendría que haber preguntado entonces si eso hubiera cambiado algo. Probablemente no, pero me lo sigo preguntando. El padre Cuervo
tardó 3 días en hablarme del caso. Durante esos 3 días me integró en la rutina parroquial como si mi presencia allí fuera simplemente una visita de apoyo pastoral. Misas matutinas, visita a los enfermos, un rosario vespertino con 6 ancianas que eran las únicas que llenaban regularmente los bancos de la iglesia. Observaba, intentaba entender el tejido del lugar antes de preguntar nada. Lo que más me llamó la atención en esos primeros días no fue ningún suceso dramático, fue la ausencia de ciertos sonidos. En cualquier pueblo de esa época, aunque pequeño, había niños, había televisores encendidos detrás de las ventanas, radios, conversaciones en los bares. En Valdeconto había una quietud extraña para ser un lugar habitado. No espectral, tan solo demasiado ordenada, como si el pueblo entero estuviera conteniendo algo. El cuarto día, el padre Cuervo me pidió que me quedara después de la cena. Sacó una botella de coñac que claramente reservaba para ocasiones específicas. Llenó 2 vasos y me habló. Me dijo que en el pueblo vivía una mujer llamada Dolores Fuentes, 38 años, soltera, hija de un ganadero que había muerto en el 79. Me dijo que Dolores llevaba casi 2 años manifestando comportamientos que él no sabía cómo calificar sin usar la palabra que todos evitaban usar. Me dijo que la familia y varios vecinos creían que estaba poseída. Le pregunté qué pensaba él. Me miró durante un momento largo y respondió: creo que está muy enferma. Y creo que esta gente necesita creer otra cosa. Fue la respuesta más honesta que le escuché en todo el tiempo que estuve allí. Después de eso, el padre Cuervo se volvió más cauteloso, más cuidadoso con las palabras, como si aquella honestidad inicial le hubiera costado algo que no quería volver a gastar. Visité a Dolores al día siguiente, acompañado por su hermano Mayo, un hombre de unos 45 años llamado Aurelio, que me recibió con la mirada de alguien que ya ha decidido lo que soy antes de que abra la boca. La casa olía a humedad y a algo más denso debajo, que tardé en identificar como el olor de la ropa sin lavar y la comida mal ventilada. Dolores estaba en una habitación del fondo. Cuando entré, estaba sentada en la cama, mirando la pared. Cuando se volvió hacia mí, lo primero que pensé fue que estaba exhausta. Una clase de agotamiento que va más allá del físico. Hablé con ella unos 20 minutos. Estaba lúcida. Respondía con coherencia. Tenía los ojos enrojecidos y las muñecas con marcas que podían ser de rosaduras o de ataduras. Y en ese momento me dije que eran de rosaduras. Me dije eso porque era más fácil. Cuando salí, Aurelio me preguntó si había sentido algo. Yo dije que Dolores necesitaba atención médica. Él me miró como si le hubiera dicho algo en un idioma que no entendía. En los días siguientes empecé a notar pequeñas cosas fuera de lugar. El libro de registros parroquiales de bautizos tenía arrancadas varias páginas, correspondientes al periodo entre 1965 y 1970, cuando le pregunté al padre Cuervo. Me dijo que había habido un problema de humedad años atrás y que algunas páginas se habían perdido. La explicación era plausible. La manera en que lo dijo, sin levantar la vista, no lo era tanto. También noté que el médico más cercano, que visitaba el pueblo una vez por semana desde Soria, nunca venía los días que yo esperaba. Pregunté cuándo era su próxima visita y nadie supo darme una fecha concreta. Una de las ancianas del Rosario me dijo, sin darle importancia a Dolores, no la ve el médico desde hace mucho. Dice Aurelio que ya no es cosa de médico. Lo dijo como si fuera una información neutral, como si fuera perfectamente normal que una mujer enferma llevara meses sin asistencia médica. En 1983, la sacristía de la iglesia de Valdeconto tenía un armario de madera oscura empotrado en la pared norte que el padre Cuervo mantenía siempre cerrado con llave.
Yo lo noté desde el primer día, pero no hice nada. Era su parroquia. Había cosas que no eran asunto mío. Pero una tarde, casi 2 semanas después de mi llegada, el padre Cuervo salió a visitar a un enfermo al otro extremo del pueblo y se olvidó las llaves sobre la mesa de la sacristía. Me quedé mirando ese llavero durante varios minutos, después lo cogí. El armario contenía lo que yo esperaba, cálices viejos, algún libro litúrgico deteriorado, una estola de repuesto. Pero en el estante inferior, detrás de una caja de cirios, había una carpeta de cartón atada con una cuerda. La carpeta no tenía ninguna inscripción en la cubierta. Dentro había documentos en hojas escritas a mano, en letra apretada, varias fotografías en blanco y negro, y un informe mecanografiado con membrete del obispado. Fechado en noviembre de 1971, el informe era de un sacerdote llamado Ireneo Alberca, que había sido enviado a Valdecanto ese año. El motivo de su visita era exactamente el mismo que el de la mía Andós. Una mujer del pueblo que manifestaba síntomas que la comunidad interpretaba como posesión, pero la mujer de 1971 no era Dolores Fuentes, era su madre. Leí el informe completo de pie, en la sacristía, con la puerta entornada y el corazón latiendo de una manera que no era exactamente miedo, pero se le parecía mucho. El padre Alberca describía a la madre de Dolores, una mujer llamada Inés, como una persona que presentaba síntomas de una enfermedad neurológica no diagnosticada, agravada por aislamiento y malnutrición. Recomendaba traslado urgente a un centro hospitalario. El informe terminaba con una nota a mano en el margen inferior a recomendación rechazada por la familia. Autorización del obispado para continuar el ritual denegada. Caso cerrado por solicitud del párroco titular. Había también 3 fotografías. En la primera, una mujer de mediana edad atada a una silla con cuerdas gruesas, con la cabeza inclinada hacia adelante. En la segunda, la misma mujer acostada en lo que parecía el suelo de una habitación, sin muebles. En la tercera, algo que tardé tiempo en comprender, en la misma habitación, vacía, con las marcas de las cuerdas todavía en el suelo y una mancha oscura junto a la pared que podía ser humedad y que probablemente no lo era. Inés Fuentes había muerto en enero de 1972, según el registro civil que consulté más tarde. Causa oficial: insuficiencia cardíaca. Tenía 43 años. Guardé los documentos exactamente como los había encontrado. Até la carpeta, cerré el armario. Cuando el padre Cuervo volvió, le devolví las llaves sin decir nada. Él tampoco dijo nada, pero me miró de una manera que me hizo entender que sabía que las había usado, que quizás lo había calculado, que quizás había querido que las usara. Esa noche, en mi habitación con vista al cementerio, intenté ordenar lo que sabía. Una mujer había sido sometida a un ritual no autorizado en 1971. Había muerto. 12 años después, su hija presentaba síntomas similares. El mismo pueblo, a la misma familia, el mismo silencio a su alrededor. No era sobrenatural. Era algo peor. Necesitaba hablar con alguien que no fuera del pueblo. Llamé desde el teléfono de la casa parroquial a un compañero de seminario que ejercía en Soria, un hombre llamado Marcos, con quien tenía la suficiente confianza como para hablar sin filtros. Le describí lo que había encontrado. Hubo un silencio al otro lado. Luego me dijo: Tomás, eso que describes es una muerte por negligencia sistemática encubierta como ritual religioso. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Sí, lo sabía. Le pedí que buscara en los archivos del obispado cualquier referencia al padre Ireneo Alberca y al caso de Valdecanto de 1971. 3 días después, me devolvió la llamada. El padre Alberca
había muerto en 1974 en un accidente de coche en una carretera provincial. El expediente de Valdeconto constaba en los archivos, pero marcado como cerrado y resuelto por iniciativa pastoral local. No había seguimiento posterior. No había ninguna investigación sobre la muerte de Inés Fuentes. Decidí visitar la casa de Dolores sin avisar a Aurelio. Fui una mañana temprano, cuando calculé que él estaría en los campos. Llamé a la puerta. A nadie respondió. La puerta estaba entornada. Entré en el interior de la casa en plena luz del día. Era distinto a como lo había visto la primera vez. Pude ver cosas que la penumbra de aquella primera visita había ocultado. Marcas en las paredes a la altura de la cintura, como si algo hubiera sido arrastrado repetidamente a lo largo del pasillo. En la habitación de Dolores, la cama tenía argollas de metal atornilladas a las patas. No en una, en las 4. Las marcas en las muñecas, que yo había decidido que eran rozaduras, tenían una geometría demasiado regular para serlo. Dolores estaba en la cocina, de pie junto a la ventana, mirando afuera. Cuando me oyó entrar, se volvió sin asustarse, como si estuviera esperando a alguien. Me miró durante un momento y dijo: «¿Usted es el sacerdote nuevo Ann, el que no es de aquí?» Le dije que sí. Me dijo entonces: «Todavía puede marcharse». Lo dijo sin énfasis Ann, sin teatralidad, como un dato objetivo. Le pregunté directamente si quería que llamara a un médico. Me miró de una manera que nunca olvidaré, en una mirada que contenía simultáneamente gratitud, agotamiento y algo parecido a la resignación de quien lleva mucho tiempo sin esperar que las cosas cambien. Me dijo: «Ann ya lo intentó uno. El que vino antes que usted». Le pregunté a quién se refería. Tardó en responder el padre Ireneo. Decían que había muerto en accidente, pero yo era una niña, y recuerdo que mi madre dijo que no fue accidente. Salí de la casa con las manos frías. Caminé sin dirección fija y acabé en el cementerio. Busqué la tumba de Inés Fuentes. Estaba en el fondo, junto a la tapia del norte, una lápida sencilla con el nombre y las fechas. Junto a ella, una tumba más pequeña sin nombre visible. La piedra tan cubierta de líquen que apenas se podía leer. Me arrodillé y limpié la piedra con la manga. Ponían criatura a 1968, Ann sin más. Regresé al archivo de la sacristía esa misma tarde. Busqué con más cuidado. Detrás de la carpeta que ya había leído, había otra, más delgada, sin documentos mecanografiados, solo hojas sueltas, con anotaciones del Padre Cuervo. En una de ellas, con fecha de 1969, había una lista de nombres, 7 nombres. Debajo, una frase escrita con letra más irregular, como si la mano hubiera temblado. En lo que fue necesario, no fue bueno, pero fue necesario. Aquella noche, decidí que tenía que actuar. Ahora, mirando atrás, no sé si lo que me movió fue el sentido de la justicia, o simplemente el miedo a quedarme quieto y convertirme en parte de lo mismo. Probablemente las dos cosas. A los 28 años es difícil separar el coraje de la arrogancia. Escribí un informe completo. Lo redacté durante varias horas, a mano, en un cuaderno que había comprado en el único comercio del pueblo. Describí todo: en las marcas en las muñecas de Dolores, las argollas en la cama, el informe del padre Alberca, la muerte de Inés Fuentes, la tumba sin nombre del cementerio, la nota del Padre Cuervo. Lo describí todo con la frialdad deliberada de alguien que sabe que si escribe con demasiada emoción, le restarán credibilidad. Luego cometí el primer error grave. Antes de enviar el informe al obispado, fui a confrontar al Padre Cuervo. Le mostré lo que había encontrado. Le leí la nota con la frase:
sobre lo que había sido necesario. Le pregunté por la tumba sin nombre. Le pregunté por Ireneo Alberca. El padre Cuervo me escuchó de pie, sin sentarse, con las manos enlazadas detrás de la espalda, con una calma que yo entonces interpreté como culpabilidad helada, y que ahora creo que era algo más complejo. Cuando terminé, me dijo: ¿sabe cuántos médicos vinieron a este pueblo entre 1960 y 1975? Ninguno. ¿Sabe cuántos enfermos hubo en ese tiempo? Muchos. Hice lo que pude con lo que tenía. No era una absolución, no era tampoco una confesión completa, era algo intermedio que me resultó insoportable. Le dije que iba a enviar el informe al obispado y que pensaba hablar con la Guardia Civil sobre el estado de Dolores. Él no respondió nada, solo me dijo: en esta noche, duerma con la puerta cerrada. No sé si fue una advertencia o un consejo, nunca se lo pregunté. Esa misma noche, pasadas las 2 de la mañana, alguien entró en mi habitación. Escuché la puerta levanté, no había nadie, pero sobre la mesilla, donde yo había dejado el cuaderno con el informe, había solo las tapas. Las páginas habían desaparecido. Pasé el resto de la noche reescribiendo de memoria todo lo que podía. A las 6 de la mañana tomé el coche y conduje hasta Soria. Entré en el obispado antes de las 9 y dejé el documento en mano a la secretaria del obispo con instrucciones de que fuera entregado directamente a don Evaristo. Luego llamé desde un teléfono público a la Guardia Civil del cuartelillo de la comarca y describí el estado en que había visto a Dolores Fuentes. Regresé a Valdecanto esa tarde. La carretera comarcal estaba vacía. El pueblo estaba en silencio, como siempre, pero era un silencio diferente, más denso, como el de un lugar que ya sabe que algo ha cambiado. El padre Cuervo no estaba en la casa parroquial. Aurelio Fuentes tampoco estaba en ningún lugar visible. Solo había luz en casa de Dolores. Llamé a su puerta. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, vi que tenía un ojo hinchado y el labio cortado. Me dijo, antes de que yo dijera nada: ya sé que fue usted. Y le digo que no sirve de nada. Le dije que había llamado a la Guardia Civil. Me miró con algo que, Dios me perdone, creo que era compasión hacia mí. La Guardia Civil llegó al día siguiente. 2 agentes se presentaron en la casa parroquial, hablaron con el padre Cuervo durante casi una hora, luego visitaron a Dolores. Cuando salieron, uno de ellos me encontró en la plaza y me dijo que la señorita Fuentes había declarado que estaba bien y que no había ninguna situación de riesgo. Me dijo que su hermano había confirmado que recibía atención adecuada. Me dijo que si tenía más información concreta podía ponerme en contacto con ellos. 4 días después, Dolores fue ingresada en el hospital de Soria. No supe cómo había ocurrido exactamente. Me llegó la información a través del padre Cuervo, que me lo dijo sin emoción visible, mientras desayunábamos. Se han llevado a Dolores esta mañana. Le pregunté en qué condiciones. Me dijo, en las que están. No dijo nada más. Lo que ocurrió después fue simultáneamente lo que yo quería y lo que nunca imaginé que dolería como dolió. El obispado abrió una investigación interna. Vinieron 2 personas de Burgos, un sacerdote y un laico con aspecto de funcionario. Pasaron 2 días en el pueblo, consultaron archivos, hablaron con vecinos. Al cabo de esos 2 días, el funcionario me informó que el caso estaba siendo estudiado y que recibiría instrucciones. El padre Cuervo murió de un infarto 4 semanas después. Lo encontraron en la sacristía, sentado en la silla frente al armario, con las llaves en la mano. Tenía 67 años. El médico que firmó el certificado de defunción
No era del pueblo. Vino de Soria, pasó 20 minutos, firmó el papel, se marchó. Yo estaba presente. Miré al padre Cuervo muerto en aquella silla, y no supe qué sentir. Todavía no lo sé. Dolores estuvo ingresada 8 meses. El diagnóstico oficial, cuando finalmente pude acceder a él a través del informe del obispado, hablaba de una neuropatía severa de origen no determinado y un estado de desnutrición crónica. No mencionaba las argollas. No mencionaba las marcas. El informe médico usaba el lenguaje aséptico que usan los informes cuando alguien ha decidido que la verdad completa es inconveniente. Aurelio Fuentes vendió la casa y abandonó el pueblo en enero de 1984. No sé a dónde fue, nunca volví a saber de él. Algunos vecinos siguieron su ejemplo en los meses siguientes. Han familias que llevaban generaciones en Valdeconto, empaquetaron sus cosas y se marcharon sin dejar dirección. El pueblo fue vaciándose con esa lentitud que tienen los lugares cuando pierden la razón de seguir siendo habitados. Lo que no esperaba fue lo que me ocurrió a mí. 3 meses después del infarto del padre Cuervo, comencé a sentirme mal. Dolor de cabeza persistente, dificultad para concentrarme, episodios de confusión que el médico al que fui en Soria atribuyó al estrés. Pero hubo una noche, en mi habitación de la casa parroquial, en la que me desperté sin saber dónde estaba, sin recordar mi nombre durante un periodo de tiempo que no supe medir. Cuando recuperé la lucidez, estaba en el suelo, junto a la ventana, y afuera estaba amaneciendo. Nunca le dije a nadie lo de esa noche. No sé si hubiera cambiado algo, pero fue en ese momento cuando empecé a dudar de todo lo que creía saber con certeza. El informe final del obispado llegó en marzo de 1984. Constaba de 4 páginas. Reconocía que habían existido prácticas pastorales no autorizadas en Valdeconto durante el período en que el padre Cuervo ejerció como párroco. Lamentaba cualquier sufrimiento que dichas prácticas pudieran haber causado. Concluía que, dado el fallecimiento del responsable principal, no procedía ninguna acción disciplinaria adicional. El caso quedaba cerrado. Pero había una cosa en ese informe que me tuvo semanas dando vueltas. En la descripción de los testimonios recogidos entre los vecinos, uno de ellos, sin nombre, descrito solo como habitante de avanzada edad, declaraba que el padre Cuervo había realizado los rituales no porque creyera en la posesión, sino porque los vecinos lo exigían, que él había intentado resistirse durante años, que había solicitado hasta en 3 ocasiones al obispado una intervención médica para las mujeres de la familia Fuentes, y que las 3 veces el obispado había respondido que no había fondos para traslados médicos a zonas rurales de difícil acceso. Eso me detuvo, porque si eso era cierto, y no tenía manera de comprobarlo completamente, entonces, la historia que yo había construido en mi cabeza sobre el culpable y la víctima era más complicada de lo que había querido ver. El padre Cuervo había firmado esa nota sobre lo que fue necesario, pero quizás lo que escribió era un hombre que no encontraba otra salida y que lo sabía. Quizás aquella frase no era una justificación, era un epitafio. Y entonces empecé a pensar en cosas que no quería pensar, en lo que yo había hecho y lo que no había hecho. Había enviado el informe al obispado y había encerrado el caso en 4 páginas. Había llamado a la Guardia Civil y los agentes habían hablado 20 minutos y se habían marchado. Dolores había sido ingresada, sí, pero el diagnóstico evitaba deliberadamente señalar responsabilidades concretas. Lo que yo creía que era abrir la verdad resultó ser otra manera de enterrarla, solo que con papel oficial encima no me absuelvo de nada. Fui a ese pueblo con la certeza de un hombre joven que cree que saber algo significa poder cambiarlo.
Pero hay comunidades que llevan tanto tiempo sosteniendo sus secretos que cuando alguien los expone, el secreto simplemente encuentra otra forma de seguir existiendo. Lo que yo rompí no fue el secreto, fueron las personas que lo rodeaban. Y está la tumba sin nombre. La de 1968, esa nunca tuvo explicación oficial. No aparece en ningún informe. Cuando pregunté por ella, directamente en el informe del obispado, la respuesta fue que correspondía a un fallecimiento registrado en el libro parroquial como muerte perinatal, sin inscripción civil. Un procedimiento que en aquella época era más común de lo que nadie quiere reconocer. Puede que sea cierto, puede que sea exactamente eso, pero hay noches en que el detalle de esa lápida, la frase criatura 1968, pesa de una manera que no tiene que ver con la racionalidad. Lo que nunca pude resolver, y esto es lo que más me ha costado décadas de silencio, es si lo que ocurrió en esa casa era únicamente el resultado de la ignorancia, el aislamiento y el abandono institucional, o si había algo más, no algo sobrenatural. No estoy hablando de eso, me refiero a algo más antiguo. Una decisión colectiva de repetir lo que se había hecho siempre, porque nadie había sobrevivido para decir que estaba mal. Una clase de crueldad que no es crueldad cuando la haces desde dentro de ella, que se parece a la protección, que se siente como protección, hasta que alguien de fuera la ve y la llama por su nombre. Dolores Fuentes salió del hospital en septiembre de 1984. Sé que fue a vivir con una familiar en Zaragoza. Intenté localizarla en 1991, no lo conseguí. Eso también lo cargo. El archivo parroquial de Valdecanto fue transferido al obispado de Soria en el verano de 1985, una vez que quedó claro que el pueblo no iba a recuperar una población suficiente para justificar un párroco residente. Los documentos fueron clasificados, catalogados y sellados en una caja de cartón marrón con una referencia numérica, que yo anoté y que todavía guardo a efectos oficiales. La historia de Valdeconto quedó ordenada en esa caja. La iglesia fue declarada en estado de abandono en 1989. Hubo una propuesta de restauración que nunca prosperó por falta de financiación. En 1997, el tejado cedió parcialmente durante una tormenta de granizo, y el ayuntamiento provincial decidió clausurarla y cercarlo el perímetro con una valla de metal. La casona parroquial fue vendida a un particular en 1993 por un precio simbólico. El particular nunca la habitó. Cuando la visité por última vez en 2001, las ventanas estaban cegadas con tablas y el jardín había desaparecido bajo las malas hierbas. A mí me trasladaron a una parroquia de Guadalajara en el verano de 1984, 6 meses después de que el informe del obispado cerrara el caso. El traslado se presentó como una asignación normal dentro de la rotación pastoral. Yo lo acepté. Era consciente de lo que era. Era la manera educada de decirme que había causado suficiente ruido y que era conveniente que ese ruido se alejara de donde había empezado. Ejercí como sacerdote hasta 2009, cuando pedí la exclaustración por razones que nunca expliqué completamente a nadie. Viví durante algunos años en una ciudad mediana. Trabajé como docente de religión en un colegio concertado y fui construyendo la vida tranquila y sin conflictos que probablemente me debería haber construido desde el principio. No fui infeliz, pero hubo cosas que no se fueron. El sonido que más recuerdo de Valdeconto no es ninguno de los que yo hubiera esperado recordar. No es la voz del Padre Cuervo, ni el silencio del pueblo, ni el crujido de las tuberías de la casa parroquial. Es el sonido que escuché la última noche que dormí allí, en diciembre de 1983, cuando ya tenía el coche cargado y solo me quedaba pasar esa noche
antes de marcharme definitivamente. Un sonido de arrastre, lento, irregular, en el pasillo exterior a mi habitación. Me quedé inmóvil en la cama. El sonido se detuvo frente a mi puerta. Y luego, muy despacio, continuó hacia el otro extremo del pasillo y desapareció. Abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. En el suelo, frente a mi puerta, había una huella de barro negro que no seguía ninguna dirección coherente, solo estaba ahí. No llevaba de ningún sitio hacia ningún sitio. Solo estaba... Me dije que era un gato, que era el viento moviendo algo. Me dije todas las cosas que uno se dice cuando no quiere añadir más capas a algo que ya tiene demasiadas. Lo sigo haciendo. Han pasado más de 40 años y cuando pienso en esa huella, todavía me digo que era algo con explicación, pero no sé qué explicación. El pueblo de Valdecanto aparece en algunos mapas digitales actuales como núcleo despoblado. Si buscan las coordenadas, en las imágenes satelitales se puede distinguir la planta de la iglesia, el rectángulo oscuro del cementerio y las ruinas de unas pocas casas cubiertas de vegetación, nada más. Solo la geometría de lo que fue un lugar donde vivió gente durante siglos y que en el espacio de unos años dejó de hacerlo. Así terminan muchos pueblos de Castilla. Por eso es tan fácil que algo como lo de Valdecanto ocurra sin que nadie haga demasiadas preguntas, porque desde fuera se parece exactamente a lo mismo. No sé si lo que encontré allí era lo que yo creí que era. No sé si el padre Cuervo era un hombre que hizo daño deliberadamente o un hombre que hizo daño sin otra opción visible. No sé si Dolores Fuentes está viva o muerta, y eso me pesa de una manera específica y constante. No sé si mi informe sirvió para algo o solo sirvió para que el obispado cerrara el expediente con más solidez. Lo que sí sé es que hubo una noche de 1983 en que estuve en el suelo de mi habitación sin saber quién era, y que cuando recuperé la lucidez, el armario de la sacristía estaba abierto aunque yo no tenía las llaves, y que dentro, sobre la estantería, la carpeta del padre Alberca había desaparecido. Nadie la mencionó después. No estaba en el inventario que hicieron cuando se trasladó el archivo al obispado. No consta en ningún registro. Igual que la tumba de 1968, igual que las páginas arrancadas del libro de bautizos, igual que el accidente de tráfico del padre Ireneo Alberca en 1974, en una carretera que, como descubrí mucho más tarde, no tenía ninguna curva peligrosa en varios kilómetros a la redonda. Algunas cosas simplemente no están donde deberían estar, y con el tiempo, uno aprende que esa ausencia es también una forma de dato. Si usted ha llegado hasta aquí, le doy las gracias. No es una historia fácil de escuchar. Tampoco ha sido fácil contarla, y no solo por los años que lleva dentro, sino porque contarla implica admitir que no la entiendo del todo, que todavía hay partes que no cierran, que hay preguntas para las que no tengo respuesta, y que parte de mí ya no está seguro de querer tenerla. Hay una cosa que aprendí en Valdecanto y que me ha acompañado toda la vida, aunque algunas verdades, cuando las sacas a la luz, no iluminan, solo cambian de forma. Se vuelven más complicadas, más repartidas, más difíciles de sostener. No digo que haya que dejarlas enterradas, digo que hay que tener mucho cuidado con la certeza de quien las desentierra. Yo llegué a ese pueblo convencido de que sabía lo que estaba haciendo. Salí sin estar seguro de nada. Hay algo que suena todavía. No sé si es real o si es la manera que tiene la memoria de negarse a soltar lo que ha decidido guardar. Pero de vez en cuando, en las noches de noviembre sobre todo, escucho algo parecido a un arrastre lento en el pasillo de la casa donde vivo y me quedo quieto. Y espero a que pase, y siempre pasa. Cuídense, cuídense.